Siempre decimos, porque es así, la palabra lo dice y nosotros lo hemos probado en nuestras vidas, decimos que Dios es bueno, su fidelidad es eterna, es amplia, es infinita. Podemos siempre tener la certeza de que esa fidelidad de Dios nos abraza, nos guarda, nos protege, nos cuida. Y es justamente confiando en esa fidelidad que Dios quiere, esa es su voluntad, que nosotros caminemos hasta el día de su encuentro, nuestro encuentro con Él y su encuentro con nosotros, caminemos confiados, que nuestra fe esté firme y que nosotros aprendamos, mientras estamos en este caminar, aprendamos que la obediencia a Dios, a su palabra, a lo que Él nos dice, es realmente vital para nuestras vidas. Hoy queremos tratar un tema sumamente importante, un tema que llamó la atención de manera especial a todos los hermanos de esta congregación, porque esa ha sido la instrucción del Espíritu para mi vida en el día de hoy. Dios está buscando intercesores de la estatura de Abraham. Dios está buscando intercesores de la estatura de Abraham. Y vamos a leer, mis hermanos, en Génesis 18, 20 a 26, siempre diciéndoles o recordándoles que aunque no estemos cerca físicamente, estamos unidos por el vínculo irrompible del amor de Dios, de la unidad en el Espíritu, de saber que creemos en aquel que hizo todas las cosas y nos ha entrado a su reino y a su gloria. Y esto debe permanecer en nuestras vidas, debe ser algo muy especial en nuestras vidas, porque como dice la palabra, nada nos puede arrebatar del amor de Cristo. Hoy vamos a empezar, de nuevo les pido que vayamos a Génesis capítulo 18, versículos 20 a 26. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Padre, muchas gracias por estas palabras. Son palabras que tú nos haces conocer para crecimiento, para afirmar nuestras vidas en ti. Oramos, Señor, para que el Espíritu Santo en esta hora nos llene, amplíe nuestra visión, nos dé un corazón completamente inclinado a ti para que hagamos tu voluntad. Danos la fe de aquel que quiso obedecerte y al obedecerte marcó un trazado, marcó un camino para nosotros. A ese que en tu palabra dice es Padre de la fe. Queremos hoy, Dios, ver su ejemplo para que tú uses ese ejemplo en bien nuestro. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Las Escrituras, mis hermanos y amigos, testifican que Abraham aprendió desde el principio de su caminar en el Señor. Aprendió verdades muy importantes y vamos a tocar 3 de ellas en este momento. Esas verdades le ayudaron desde el principio a crecer paulatinamente, pero de manera firme en la fe. La primera de esas cosas está aquí en esta porción que hemos leído, es que Dios es el Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Génesis capítulo 14, 21. Es la primera de las verdades. Ocurre un poquito antes
Y es necesario que partamos de allí para poder comprender en amplitud lo que Dios quiere enseñarnos. En esta porción dice que Abraham habla de Dios como el Dios altísimo, el creador de los cielos y de la tierra. Como altísimo aprendió Abraham que Dios está por encima de todo y de todos, que es Dios altísimo en reino, en dominio, en potestad, en sabiduría, en conocimiento, en inteligencia, en perfección, en santidad y mucho más. Por ser el Altísimo, Dios tiene, por ser Dios, un conocimiento perfecto y permanente. Antes de que ocurra, como siempre estaremos diciendo, antes de que las cosas ocurran, ya Dios las conoce, ya las sabe. Su inteligencia permanente, su eternidad permanente, su perfección permanente, siempre deben recordarnos que Dios está por encima de nosotros y por encima de todo lo que Él ha creado. Abraham aprendió en su caminar con Dios que Dios, el único creador, nos dejó de forma evidente su creación, incluyéndonos a nosotros como parte de ella, para que esa creación maravillosa, perfecta, funcional, permaneciera delante de nosotros, rodeándonos, insertándonos en ella, nos recordara, repito, que el eterno poder y divinidad de Dios están ahí. Lo vemos permanentemente. Y ese recuerdo permanente debe traernos una y otra vez a una comprensión muy grande, muy amplia, de que Dios quiere que nunca olvidemos que Él es el creador. Ustedes recuerdan en qué momento Dios puso a Abraham a dar esta declaración. ¿Ante quién? Dice la palabra de Dios, si vamos a Génesis capítulo 14, que Abraham venía de vencer a los reyes y tiene un encuentro con el rey de Sodoma. El rey de Sodoma va donde él, no conoce a este hombre, no lo había visto, no sabía quién era, pero de lo que sí estaba seguro es que este hombre acababa de pelear una batalla totalmente increíble con unos pocos soldados, personas que ni siquiera parecían soldados, y peleó en contra de 4 personas, 4 reyes que estaban en contra de él. Los habían capturado, los habían hecho cautivos, les habían quitado su libertad, les habían quitado su riqueza, les había quitado todo lo que poseían, su región, etc. Y aparece este hombre con unos 300 y tantos personas que formaban su equipo y vencen a estos 4 reyes que tenían un ejército superior. De repente este hombre, Dios permite que vaya donde Abraham, y Abraham, en ese momento era así el nombre todavía, le dice esta declaración, le hace esta declaración. Dios es el altísimo creador de los cielos y de la tierra. Es necesario decir que este hombre a quien Abraham le dice eso era un hombre muy rico, era un hombre que tenía muchas posesiones porque su ciudad era una ciudad la más prestigiosa del área y era una ciudad, la palabra de Dios nos dice en Ezequiel 16, totalmente abastecida, prosperada, una ciudad de mucha riqueza, entre otras cosas, pero otras cosas también muy abominables. Este hombre, que tenía mucha fuerza política, mucha influencia social, es el hombre que es vencido. Y es Abraham, el vocero de Dios, a quien Dios lo toma como instrumento para que fuera donde este hombre e hiciera una declaración. Esta declaración es sumamente importante, porque Dios permite, Dios orquesta ese encuentro, porque este hombre tan pecador, tan malo que se había rebelado contra Dios, este hombre era una criatura de Dios. Y por ser criatura de Dios, también Dios lo ve con misericordia y muestra su amor. Dios muestra su amor.
Antes de una lección posterior, Dios da una antes, Dios trabaja en etapas para llamar nuestra atención y darnos cuenta, quiere que nos demos cuenta de que Él está haciendo o permitiendo ciertas cosas para que nosotros despertemos, para que nosotros hagamos lo que es necesario hacer, para que nosotros no permanezcamos en el estado espiritual en que nos encontramos. Dios quiere sacarnos a una vida diferente, un estado espiritual diferente, donde tengamos un conocimiento de Dios profundo, un conocimiento real, donde sepamos quién es Dios y donde veamos, al ver el reflejo de Dios en nuestras vidas, veamos cuánto necesitamos arrepentimiento, regresar a Dios, dejar las cosas que nos interfieren en esa relación, esa comunión, y ver a Dios como el único que puede sacarnos de ahí. Este hombre que era tan autosuficiente, tan arrogante, tan soberbio, vuelvo a Ezequiel capítulo 16, menciona las características de esa ciudad y por supuesto de quien la gobernaba. Y entonces dice que Dios permite ese encuentro, Génesis capítulo 14, para que Abraham, el vocero de Dios, el hombre que acaba de conquistar a los enemigos de ese rey, el hombre que dice, aquí está tu riqueza, yo no la necesito, este hombre sea el portavoz de Dios, declarándole al que creía que era Dios, al que se creía autosuficiente, al que era arrogante, al que Dios declara como un gran pecador, un hombre muy malo delante de él. Dios le da la oportunidad de escuchar quién es Dios, con el propósito de volverlo a su camino. Dios quiso que el rey de Sodoma viera la victoria y meditara en eso que era totalmente irregular, para que él se diera cuenta que quien le había dado la victoria a Abraham era ese Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Pasó el tiempo y no hubo cambios. Al contrario, por lo que vamos a leer que Dios dice, las cosas se empeoraron. Y Dios visita a Abraham y Dios le revela a este hombre, a su siervo, le revela que había llegado la hora de castigar a los moradores de Sodoma, porque, y esta es la frase que Dios usa, es lo que salió de la boca de Dios, dijo, porque su pecado era grande, es grande y sumamente grave. Pecado grande y sumamente grave. Tan pronto Abraham escuchó a Dios decir esto, Abraham se dio cuenta que lo que Dios estaba diciendo avisaba, anticipaba juicio, anticipaba castigo, anticipaba destrucción. Y lo que hizo de inmediato, voy a mencionar 3 cosas que hizo de inmediato, que estas son las cosas que Dios quiere que tú y yo en este momento atesoremos. En primer lugar, escuchó a Dios, puso atención a lo que Dios estaba diciendo, prestó atención y creyó lo que Dios estaba diciendo, y entonces inmediatamente empezó a interceder. Y esto significa que Abraham empezó a rogarle a Dios, a pedirle a Dios, a suplicarle a Dios, a mediar, a decirle a Dios las cosas que él le dijo para que Dios prestara atención. Es increíble. El nivel de conocimiento de Abraham ante Dios es grandísimo. Este hombre realmente creció en el conocimiento de Dios y conocía la naturaleza de Dios, lo que Dios le había enseñado hasta ese momento, y no solo sabía que Dios es creador, el Altísimo, el dueño de todo, sino que él sabía, y aquí está la primera declaración en la porción que leímos, Génesis capítulo 18, que Dios es un Dios que tiene compasión de los malos y de los pecadores. Que el corazón de Dios se hace tierno cuando ve que el pecador, que nosotros, los seres humanos, hacemos caso a Dios, reconocemos nuestra condición y queremos que Dios nos perdone. Entre el perdón de Dios y la condición nuestra
el paso necesario se llama arrepentimiento. Y es lo que Abraham, que conocía a Dios, empieza a decir. Lo que él desea decirle a Dios, todo lo que él desea decirle a Dios, empieza con este conocimiento. Rogar en favor de él. Se levantó como un intercesor. Atención, mis hermanos, intercesor, el que media entre Dios, en este caso, y aquellas personas a las cuales Dios iba a visitar para comprobar el grave pecado, la magnitud del pecado y tomar entonces la decisión que ya tenía en su corazón. Por supuesto, Dios sabía cómo estaban. Lo que está haciendo es participándole a Abraham, y en lo que Dios se regocija es en ver que este Abraham inmediatamente se da cuenta de la seriedad de ese momento y se levanta a interceder. En segundo lugar, fue un intercesor humilde. Solicitó a Dios, pidió a Dios, volvió y pidió, repitió otra vez de manera humilde. Reconocía: Señor, yo soy nada más que polvo y ceniza, me atrevo a hablarte, pero es necesario que lo haga. Y entonces pide a Dios dos cosas que él sabe que Dios es. Abraham conocía la naturaleza de Dios y le dijo: Dios perdona el lugar por amor a aquellos que están allí y que te siguen, que son justos, que te obedecen. Dios perdona por amor, porque estas dos palabras que las encontramos ahí en ese momento tan especial, Abraham está solo reflejando su conocimiento de la naturaleza de Dios. Dios perdona, pero está yéndose más allá, está diciendo: perdona a los que son justos, perdónalos, muestra tu amor a ellos. Ellos viven ahí, pero no los castigues de igual forma que aquellos que sí son pecadores en extremo. Pero hay más, tercer elemento. Él le dice a Dios, otra de las grandes cosas que aprendió Abraham en su caminar, no solo que es Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, no solo que es Dios que perdona y ama, sino que también es Dios juez de toda la tierra. El juez de toda la tierra. Por ser el juez de toda la tierra, él, dice Abraham, no castigaría de la misma forma al justo que al injusto, al pecador que aquel que sí quería obedecer a Dios. Abraham dice: el juez de toda la tierra, tú que eres el creador, el Dios creador, el dueño de todo, tú no vas a castigar de forma injusta porque eres el juez de toda la tierra. Abraham está diciendo: Dios es el dueño de todo porque es el creador. Abraham está diciendo: Dios es uno que sabe perdonar y amar, se compadece. Dios es uno que por su naturaleza no va a hacer lo mismo con aquel que sí es pecador y aquel que no es pecador. Así que ante esa verdad, el intercesor se levanta a pedir con sabiduría. Segundo, a pedir de manera insistente y humilde. Le repite a Dios una y otra vez. Y si no hay 50, solo 40. Y sigue bajando hasta la cantidad que Abraham entendía, creía que habría el número de justos que habría en Sodoma, 10 personas. Imagínense en un lugar donde hay mucha gente, donde solo 10 personas sean personas que le hagan caso a Dios. Abraham entendía, pensaba, anhelaba que hubieran esos 10. Y logró decir esto y logró también oír que Dios le decía: si encuentro 10, no voy a destruir el lugar. ¿Qué es lo que a este intercesor continúa haciendo? Apelar a la imparcialidad del juez de toda la tierra. Dios no hace acepción de personas. El que es injusto va a tener su recompensa y el que es justo también la va a tener. Esto es lo que Dios hace. Esta es la forma en que Dios es. Al conocer todo esto, Abraham lo coloca dentro de su interior porque él sabía, él estaba convencido
que esto que Dios le acababa de decir, de revelar, que en su gracia le había revelado, era necesario que él asumiera una actitud de intercesor, que él se pusiera en acción, que él empezara a decirle a Dios: Dios, ten misericordia, Dios perdona, tú amas, tú eres justo. Y en este hombre, que entendía que la destrucción era inminente porque él conocía la maldad de este lugar, la conocía, la sabía, él entonces en su interior dos pensamientos se repiten. Y este pensamiento número uno es: el pecado de ellos se ha agravado en extremo. El pecado se ha desbordado. El pecado ha llegado a un punto que Dios está indignado. Esto está dentro de Abraham. Pero el segundo pensamiento es: por causa de ese pecado, Dios está actuando o va a estar, está a punto de actuar. Esta manera de pecar continúa todo lo que significaba el pecado de Sodoma: indiferencia, frialdad, maltrato, una insensatez total en contra hacia la necesidad de los demás, orgullo, arrogancia. Todos los pecados de Sodoma, además de ir en contra de la naturaleza que Dios les había dado, habían provocado la indignación de Dios, y el juez justo iba a destruir. Cuando la condición espiritual llega a niveles alarmantes, porque las personas se han hundido en el pecado, y olvidan que el pecado es juzgado por Dios, porque antes de olvidar que el pecado es juzgado por Dios, olvidaron que Dios existe, es real, y que Él es el juez de todos. Una negación arrastra otra negación. Decir Dios no existe o no me importa si Dios exista, va a traer una actitud de dureza, dice la palabra, una dureza altiva. Y esa dureza altiva va a endurecer el corazón. Y el corazón endurecido va a generar mucho más maldad. Todo esto estaba sobre ese lugar. Y Dios fue quien le dijo a Abraham: esto es lo que espera. Es la destrucción lo que viene. Yo quiero ahora, en este punto, que nosotros vayamos al libro de Isaías, el capítulo 24, porque Dios nos da allí ese capítulo, sus primeros capítulos, es algo tan especial. Tiene un mensaje tan grande y tan olvidado, que justamente en este momento de nuestras vidas, de lo que el mundo está viviendo, es necesario volver ahí. Le voy a hacer un resumen muy grande. En el capítulo 24, versículo 5, Dios habla dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Por favor, ponga atención a eso. Porque traspasó, y ahora el Señor dice ¿por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el resumen? Dios está diciendo que cuando la maldad se desborda, los habitantes de la tierra transgreden las leyes. En segundo lugar, violan el derecho. La justicia no se aplica, no se hace. Nada se hace de acuerdo a lo que Dios ha establecido. En tercer lugar, rompen el pacto con Dios, el pacto de saber que Dios es el creador y que ninguno de nosotros es dueño de sí mismo, que es Dios el que nos ha dado la vida, que es Dios el que va a reclamar qué estamos haciendo con ella o qué daño estamos haciendo otros a través de nuestras vidas. Cuando eso sucede, el mundo se corrompe, dice la palabra. Si usted lee los versículos 1 a 4, nos dicen estas cosas. Voy a dar las frases centrales. El mundo se corrompe, la tierra se corrompe. Dios declara culpables a los seres humanos, nos declara culpables. Dios permite que una maldición empiece a devorar la tierra. Dios permite que la tierra se enferme. Dios permite que, y esta frase es sumamente importante, que se enfermen los altos pueblos de la tierra, los pueblos más importantes de la tierra, las naciones más famosas de la tierra se enferman. Y por último, que sus moradores en cualquier lugar de la tierra sean dispersados. Es una descripción crítica.
y muy dolorosa, porque todo esto ocurre justamente a consecuencia de no hacer caso a Dios, de romper sus leyes, de no hacer caso a sus mandamientos, de establecer los que el hombre quiere en lugar de hacer caso a los que Dios ha establecido. Y por eso la tierra se enferma. Somos los causantes de que la tierra se enferme, de que no funcione bien, de que la creación no gire como debe, no funcione como debe. Ese panorama, esa descripción es lo que usted y yo estamos viviendo en el día de hoy. Durante décadas, la maldad se ha convertido en algo normal. Aplaudimos la maldad. El pecado es practicado con ligereza. Cualquiera puede hacer lo que quiere, no tiene que hacer caso a lo que Dios ha dicho. Se rompe continuamente, se transgreden continuamente las leyes de Dios. Y en lugar de amar al prójimo, se mata al prójimo, se viola, se hace daño de forma permanente y cruel. En lugar de respetar la ley, la infracción a la ley se le llama en el mundo de hoy astucia. El derramamiento de sangre se comete de manera descarada. Ocurre millones y millones, empezando por los no nacidos, empezando por ellos y siguiendo con los nacidos y los que van creciendo y los jóvenes y los adultos y los ancianos. Derramar sangre se ha convertido en algo normal. Y a partir de ahora quisiera dirigirme específicamente, y eso no excluye a los amigos, a los que están participando de esta enseñanza, no los excluye, pero estoy hablando especialmente a los hermanos de la Iglesia Cristiana Ministerios Betel, porque a esta iglesia Dios le ha hablado mucho. Tenemos la bendición de que Dios nos hable por su palabra, que es el centro y el núcleo de la fe, y porque Él habla y trae mensajes para advertirnos, para decirnos. Yo no tengo hoy el tiempo, pero en una próxima enseñanza vamos a ver algo muy genuino que Dios nos dio para el 1998, colocado con lo que nos ha dicho este año empezando el año. Y este es, hermanos míos, empiezo por aquí. En enero de este año, tempranito, primera semana, primeros días, ni siquiera primera semana, el Señor nos dijo claramente que este sería un año de turbulencia. Y turbulencia implica inestabilidad, inseguridad, temores, miedos, años en que las cosas serán movidas, en que no habrá sosiego permanente. El Señor nos dijo claramente, este es año de turbulencia. Luego el Señor nos dijo, ante una crisis que se presenta en el segundo mes de este año, una crisis nacional, nos da esta oración que hemos estado orando permanentemente desde ese día, nos dice, oren diciendo, oh Señor, líbranos de revolución, bendícenos con reforma y transformación. Un poco más tarde, cuando empieza y se extiende esto que se conoce hoy como la pandemia de este virus, ocasionado por este virus, el Señor nos dio la porción de Isaías, capítulo 26. Voy a leer 2 versículos de ahí. Capítulo 26, versículos 20 y 21. Y el Señor dice esto. Mi hermano, mi hermana, mis amigos, amados, escuchemos lo que Dios dice. Dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Fíjese el juego de conceptos que hay aquí, como Dios lo dice. Y la tierra, estoy leyendo la parte final del versículo 21, la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos.
Tratemos de entender un poco esto, porque cuando empezó todo esta crisis y nosotros fuimos llamados a entrar a nuestras casas, el Señor nos dio esta porción un poco antes, y esta porción habla de revelaciones que Dios da en momentos específicos, acciones que debemos hacer específicamente a los que Él dice que lo hagan, y acciones de Dios que va a tomar Dios, que va a realizar Dios a consecuencia de la rebelión del ser humano. Así que debemos prestar atención. Hablamos durante esos días acerca de esto, pero ocurre que hace una semana el Señor vuelve a darnos esta porción. Y ahora, en este momento, les ruego por favor que usted ponga mucha atención, que todos pongamos atención. Dios está diciendo, ¿quién habla? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que ordena? El que instruye lo que se debe hacer. Allí dice claramente, vuelvo al versículo, y ahora voy al versículo 21, porque he aquí que Jehová sale de su lugar. Quien está hablando es Jehová, el creador de los cielos y la tierra, el Altísimo, el juez de toda la tierra. Vuelvo a repetirlo. Quien está hablando es el Dios creador de los cielos y de la tierra. El que dice, yo soy, es mi nombre. Jehová es mi nombre. El que dice que es el juez de toda la tierra. El que habla ahora está diciendo que Él hace un llamado a su pueblo. Y dice, anda, pueblo mío. No está haciendo un llamado al mundo, está haciendo un llamado a su pueblo. Porque ese pueblo tiene que entender, tiene que aprender, debe ser sabio, debe ser inteligente, que este llamado es para algo. Que hay unas acciones que Dios quiere que su pueblo haga, que lleve a cabo. Y así como hablamos de que cuando Abraham escuchó a Dios decir lo que iba a hacer, inmediatamente empezó a hacer, a ejercitarse, a solicitar, a clamar, a pedir. Era un intercesor y estaba intercediendo insistentemente, sin detenerse, hasta lograr que Dios tuviera misericordia. Si encontraba el número de personas que Abraham entendía que por ser Dios perdonador y Dios que ama, eso lo movería a no destruir el lugar. De la misma forma que Abraham lo hizo, ahora Dios está llamando a su pueblo y le está diciendo, pueblo mío, mío, el pueblo que lo conoce, el pueblo que por conocerlo lo ama, el pueblo que por amarlo lo obedece, el pueblo que por obedecerlo hace su voluntad, no transgrede su ley, no viola su justicia, porque sabe que esas conductas pertenecen a los que no son pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo que obedezca a su rey, a su Dios, a su creador. Así que Dios le dice, pueblo mío, entra a tus aposentos, es lo que tenían que hacer. Cierra tras ti tus puertas y escóndete un poquito por un momento. Fíjese que Dios está diciendo, entra, no te quedes afuera. Está diciendo, vete más allá, vete a tus aposentos, protégete bien, porque debes esconderte por un poco de tiempo. No es para siempre, es un poco de tiempo. Pero ese poco de tiempo va a marcar la diferencia entre lo que Dios quiere hacer y lo que tú y yo le permitamos que Dios haga. Es necesario que lo entendamos. Es muy importante que lo oigamos como pueblo de Dios, si somos pueblo de Dios. Y por eso te digo, a ti te estoy hablando. A ti que eres parte de esta iglesia y que conocemos que Dios nos habla y que Dios cumple lo que Él nos dice. Es necesario que en este tiempo nuestros oídos sean abiertos
y en humildad reconozcamos que lo que Dios nos dice para esta hora a su pueblo, a su iglesia, y no estoy diciendo que las otras iglesias no lo son, estoy hablando de esta iglesia por lo que tú y yo sabemos que Dios nos dice, que nosotros seamos obedientes y hagamos su voluntad. Ahora yo quiero que por favor nosotros prestemos atención de qué lugar sale Dios. Dice: Jehová sale de su lugar. Volvamos a la declaración de Abraham. Dios es el Dios altísimo. Él mora en las alturas. Él tiene su trono en los cielos de los cielos de los cielos. Dios está por encima de todos. Y llega un momento en que la maldad humana es tan grande, ha roto todo lo que tiene que ver con linderos establecidos por Dios, ha aumentado en su proceso de descalabro y corrupción, que Dios dice: me levanto de mi lugar para poner disciplina y ejecutar juicio contra los moradores de la tierra. Así que Dios nos dice a nosotros: entren, porque yo me levanto y voy a hacer juicio. Yo me levanto de mi trono para juzgar a los moradores de la tierra, para castigar al hombre, para castigar la maldad del hombre. ¿Qué pasó cuando Dios visitó a Abraham y le habló de Sodoma? Le dijo: voy a comprobar la maldad porque esta es grave en extremo, su pecado se ha agravado. Cuando esto llega, siempre vendrá justicia y juicio de parte de Dios. Ahora, como pueblo de Dios, ¿qué quiere Dios que nosotros entendamos? Que Dios va a mostrarle al mundo que por la maldad derramada, por los millones y millones y millones de sangre derramada, Él hace justicia. Aunque usted y a mí y a los moradores de la tierra se nos olvida que Dios siempre está presente, aunque esté en silencio. Que Dios siempre ve, aunque nosotros estemos durmiendo. Que Dios siempre escucha, aunque nosotros hablemos en silencio. Cuando susurramos, Dios escucha, Dios ve el corazón, Dios juzga, Dios conoce los pensamientos antes de que vengan a nosotros, cosa que asombraba a David grandemente. Sí, Él siempre está presente. Y la gente se acostumbra a hacer daño y daño y daño y piensa que Dios nunca va a hacer nada, que Dios ni se entera de eso. Bueno, Dios dice: llegó el momento de mostrarle al hombre su maldad y me levanto para hacerlo. Tristemente, ante una crisis, no todos los que somos pueblo de Dios hacemos lo que hizo Abraham. No todos empezamos a orar, a interceder, a clamar, a pedir, a volver a interceder, a volver a clamar, a volver a pedir, hacerlo en humildad, reconocer que Dios es quien puede detener la pandemia, reconocer que Dios es el que puede detener la destrucción, reconocer que si como Él es perdonador y es amor, si el pueblo se arrepiente, porque oramos y oramos y oramos y clamamos y no nos cansamos, Dios tocará el corazón de ellos, vendrá arrepentimiento de ellos y de nosotros como su pueblo, y Dios quitará el castigo. Dios detendrá lo que en ese momento Él use como instrumento de juicio. Una vez más, Dios nos manda a entrar. Una vez más, Dios dice: pueblo mío, iglesia mía, estoy hablando de la iglesia en sentido general, entra a tus aposentos. Y escuche por qué: porque la indignación no ha pasado, porque no hemos hecho lo que tenemos que hacer, porque no ha habido un vuelco real, porque no ha habido un encuentro real, porque no ha habido obediencia real, porque en lugar de hacer lo que Dios nos pide, nosotros hemos buscado nuestros propios caminos. Sí, muchos del pueblo de Dios han orado, intercedido, llorado, siguen orando, siguen intercediendo, siguen llorando, pero no toda la iglesia lo ha hecho. No todo el pueblo ha sido obediente. No todo el pueblo mandado por Dios a entrar para interceder.
no solo para protección, sino para que se convierta o nos convirtamos en un muro de contención, para que la maldad no siga creciendo, para que en cada aposento de un cristiano haya una oración, una ofrenda que se levante a Dios, que gima, que pida, que clama: Señor, ten misericordia. Señor, vuélvenos a ti. Señor, haznos reconocer a nosotros, aún a tu pueblo, cuánto te hemos fallado, cómo te hemos olvidado, cómo te hemos desobedecido, cómo no te amamos. Pedimos perdón, y pedimos perdón por aquellos que ni siquiera tienen idea o no quieren acercarse a ti. Esta acción permanente de un Abraham que tocaba una y otra vez el corazón de Dios y le decía: Señor, yo soy polvo y ceniza, pero ten misericordia, escúchame, me atrevo a hablarte, ten misericordia, que hayan allí justos a los cuales tú escuches. La desobediencia de muchos ha traído dolor a muchos. En este contexto en que vivimos, muchos desobedientes han sido agentes de contaminación. Hoy sufre mucha gente. Hoy los hospitales en nuestra nación y las clínicas no tienen lugar para dar acceso a los que necesitan ayuda. Y las cosas escalan, van más allá, porque no hemos hecho la voluntad de Dios. Y es la primera, es que nosotros nos humillemos, que tú y yo, mi hermano, mi hermana, a quienes Dios nos dice: entren y hagan mi voluntad. A quien Dios nos dice: este es un año turbulento, ustedes tienen que orar continuamente. No se trata de temer, se trata de hacer la voluntad de Dios. Se trata de escucharlo y volcarnos y ponernos en ser colaboradores de Dios y ser personas que tienen sus oídos y corazones abiertos para que Dios traiga una y otra revelación y podamos orar con discernimiento, como lo hacía Abraham, con conocimiento. Orar sabiendo que es necesario pedir que Dios haga a esta nación una nación obediente, una nación que no rompe las leyes de Dios. Una nación que renuncia a su desorden moral, a su desorden espiritual, a su desorden físico. Dios quiere que tú y yo oremos, que nos postremos, que pidamos una y otra vez a Dios que en su gran misericordia la justicia venza sobre la injusticia. Que pidamos a Dios 24 horas que el abuso y la crueldad desaparezcan. Que oremos continuamente en contra de la indiferencia y la apatía. Que oremos continuamente en contra de la desobediencia que aumenta el dolor. Que oremos continuamente para que Dios encuentre miles y miles en nuestra nación de hombres y mujeres justos que hacen su voluntad, a fin de que esto contenga la indignación. Que Dios vea que hay personas que sí le creemos, que sí queremos hacer lo que Él quiere. Entrar de nuevo a los aposentos por un tiempo, como dice la palabra de Dios, es obedecer. Hermanos, y eso significa: entra y aprovecha el tiempo. Entra y abre tu corazón. Entra y, por favor, con toda humildad y amor te digo, entra y revisa si este tiempo que vuelve de nuevo a recrudecer, este tiempo que pasó, tú y yo lo aprovechamos como Dios quería. Si tú y yo hicimos lo que Él quería, si nos acercamos a Él para permitirle que trabajara, que hiciera, que se ampliara nuestro conocimiento, nuestra sabiduría que viene de Él, a fin de poder hacer de acuerdo a su voluntad. Si no fue así, si hoy tú y yo podemos decir o tenemos que decir: he perdido el tiempo, no he crecido o he crecido muy poco, he seguido siendo la misma persona, no he obedecido a Dios, he estado muy poco tiempo buscando en su palabra lo que Él quiere para mi vida. Si tú y yo tenemos que decir eso hoy, que no ha aumentado nuestra comunión con Dios,
Hemos sido un pueblo desobediente. Quizás te quedaste dentro, pero no hiciste dentro lo que Dios quería. Bajar la indignación de Dios quiere decir que haya menos ofensa por el pecado ante su presencia, que haya menos oportunidad de que Dios tenga que levantarse de su lugar a juzgar, porque la maldad se ha desbordado. Este es el día donde Dios nos llama a ser prudentes. Si tú y yo somos hijos de Dios, no debemos querer que el prójimo nuestro se enferme. De hecho, Dios nos ha llamado a orar por los enfermos, nos ha llamado a orar por los enfermos del alma, del espíritu y del cuerpo. Nosotros no debemos ser los propiciadores de la desobediencia. Nosotros no debemos ser de los que, en lugar de estar buscando la presencia de Dios, estemos aglomerándonos y transmitiendo aquello que Dios está usando como instrumento de justicia. Hermanos, es hora ya, en este momento, en este punto de la historia, de nosotros decidir obedecer a Dios porque lo amamos. Y lo amamos porque lo conocemos. Y al conocerlo, no queremos ofender su naturaleza, sino que queremos hacer su voluntad. Los días que vienen quizás sean días muy duros, pero si tú y yo buscamos la presencia del Señor, esos días van a servir para que tú y yo en nuestras casas seamos los Abraham de este tiempo. La gente que se levanta a pedir, rogar, tocar el manto de Dios para que Él desate su misericordia. Empecemos a orar de una forma diferente como lo hacía Abraham. Empecemos a interceder diciendo: Señor, en tu ira aplácate, en tu misericordia aplaca tu ira. Danos la oportunidad de poder orar para que esa oración toque a mi vecino, toque a mi amigo, toque a mi familiar, me toque a mí. Empecemos a aprovechar el tiempo, porque este es tiempo de crecer en conocimiento, a fin de, como lo he dicho varias veces en estos meses, a fin de que tú y yo estemos en el nivel espiritual que Dios desea que estemos. Cuando Dios visitó a Abraham, Abraham estaba en el nivel espiritual que le permitió interceder, entendió el mensaje de Dios e inmediatamente empezó a orar como era correcto. Hoy te digo en el nombre de Jesús, es hora de nosotros comprender que esto es necesario. Al revisar la palabra, nos damos cuenta que Dios le dijo a Noé que entrara al arca, encerramiento, mientras pasaba la destrucción. Le dijo al pueblo de Israel: entra y cierra la puerta, quédate adentro, en tanto pasa el ángel de la muerte. A través del tiempo Dios lo ha hecho. Se llevó a Elías a un lugar apartado para librarlo de la persecución. Dios de tiempo en tiempo nos llama a este tipo de reclutamiento que nos preparará para cosas mayores, batallas mayores y bendiciones mayores también. Yo te invito hoy en el nombre de Jesús que tú y yo hagamos delante del Señor un pacto de ser personas prudentes, sabias, entendidas, que comprendamos que la indignación de Dios ha enfermado a los pueblos prominentes de la tierra y esto ha traído hasta nosotros esa maldición. Oremos porque somos responsables por nuestra nación. Oremos para que Dios en esta hora aumente de forma muy grande el corazón, por el corazón arrepentido, aumente a muchos, lleve a muchos a salvación, a justicia, a libertad, a sanidad. Yo quiero que tú veas un video que yo recibí esta mañana y entiendo que puede ayudarnos a entender que muchos confinamientos son para bien, no para mal. No estamos hablando de aislamientos patológicos, de personas que se encierran por las razones que sean, sino Dios diciendo: entra, pueblo mío, es hora de que tú ores, de que tú intercedas para que la indignación desaparezca. Vamos a ver este video.
Nosotros, ¿cuál es la motivación nuestra? El amor a Dios, el Dios que nos creó, que nos llamó para ser salvos, que aceptamos su invitación al arrepentirnos de nuestros pecados, y el Dios que nos ha llevado a su familia. Es a la familia de Dios que Dios está pidiendo obediencia. Una obediencia para salvación, una obediencia para intercesión, una obediencia para meditar en nuestros propios caminos y volvernos a Dios. Una oración, una motivación para crecer en comunión y sabiduría. Estás en la familia de Dios. Estás en la familia y con tu familia. Tiempo es de obediencia, santidad y amor. Que Dios nos bendiga, y vuelvo a decir lo que dije al principio. Aun cuando no estemos cerca físicamente, el amor no puede ser apagado. No puede ser apagado el amor, como dicen Cantares, ni la muerte ni los ríos, ni la fuerza de los ríos, porque ese amor viene de Dios. Conservémoslo siendo obedientes. Conservemos ese amor haciendo su voluntad. Conservemos ese amor pidiendo por otros para que otros lo conozcan, reciban al Señor. Mantengamos ese amor, sabiendo que tú en tu casa y los demás en las nuestras estamos haciendo lo mismo. Ese vínculo nadie lo puede romper. Y eso Dios lo bendice, no solo para nuestro bien, sino para el bien de nuestra nación y de otros lugares de la tierra. El Señor nos bendiga, el Señor nos permita orar sin cesar, el Señor selle en tu vida y en mi vida la estatura de Abraham. Vamos a orar. Señor, te pedimos en este momento que nos permitas oír tu palabra, hacer tu voluntad, traer bendición a otros a través de nuestra obediencia. Y esa obediencia, Señor, que califica cada día, que delante de ti tiene valor, que tú honras, porque es obediencia sin ninguna condición. Es oír y hacer. Es hacer para agradarte. Y al agradarte sabemos, Señor, tú lo dices, que entonces tu bendición viene no solo a nosotros, sino a los demás. Estamos rogando por esta nación en medio de este aumento de contagios. Pero al mismo tiempo, Señor, sabemos que tú eres el que puedes detener en un instante esto. Si tu pueblo ora, intercede, se humilla, se arrepiente, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, seremos instrumentos poderosos de bendición en tus manos, como lo fue Abraham en ese momento. Sodoma fue destruida porque no encontraste justos. Oh Señor, pedimos que esta república no sea destruida. Oramos para que más personas no tengan que morir, porque tu pueblo intercede, ora, se humilla, gime, para que otros te conozcan. Enséñanos cuál es la lección en todo esto y permítenos ser hombres y mujeres, jóvenes, niños, que al creerte tú nos tomas como vasijas llenas de tu espíritu para regar tu buena palabra, para llevar tu agua de bendición, de salvación a muchos. Te pedimos esto, Señor, y no dejamos de decir: líbranos, oh Señor, de revolución. Oh Señor, bendícenos con reforma y transformación. Tú eres bueno, lo has hecho, lo seguirás haciendo. En el nombre de Jesús oramos por cada persona enferma, sea cualquiera su necesidad, su enfermedad. Tócalos, alívialos, trae consuelo de parte tuya, Señor. Y bendice cada familia, bendice cada hogar, trae paz, armonía, gozo, perdón, tolerancia y templanza. Oh Señor, guárdanos, guárdanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén, amén. Desde aquí un abrazo de parte de Guillermo Sanabria, Carlos Martínez, Felipe Fermín y esta servidora. Un abrazo en Cristo, un abrazo sano y un abrazo dado para que todos podamos sanar a otros.
Muchas bendiciones, mis hermanos.